Amado Padre, te agradecemos la gran bendición, Señor, de haber sido llamados hijos tuyos y de haber puesto, Señor, un nuevo corazón y un espíritu dentro de nosotros. Gracias te damos, Señor, por el nuevo nacimiento y por lo que mi hermana nos va a compartir. Te pido, Señor, le dirijas, que seas tú, Señor, quien hable y que quien esté presente en ella y en cada uno de nosotros como receptores atentos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener ojos para ver, oídos para oír, de manera, Señor, que podamos ser dóciles a tu palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos, Señor, que añadas a estos estudios a todos aquellos, Señor, a los cuales tú llames para fortalecer a tu iglesia en toda Latinoamérica, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Adelante, hermana. Ay, sí, muy buenas noches, mis hermanos. Para los que no me conocen, pues mi nombre es María Isabel Pérez y gracias por estar esta noche con nosotros. Hoy día 21 de marzo estaré exponiendo la segunda parte de nuestro estudio acerca del nuevo nacimiento. Para los que no han estado con nosotros anteriormente, les sugiero escuchar los estudios en el canal de YouTube Plantando Iglesias Bajo la Gracia. Allí podrán escuchar los estudios de 3 partes con nuestro hermano José Antonio Septién acerca del nuevo hombre, que es un estudio muy interesante y necesario que complementa este estudio del nuevo nacimiento. Por favor, tomen nota de los puntos más importantes y de tener alguna pregunta o comentario. Al final de mi exposición abriremos el foro. Ya hicimos una práctica de poder levantar la banderita para que todos participen. Esto es la parte más importante y el propósito de estos estudios, poder compartir, aprender y nutrirnos juntos en el estudio de la palabra. Vamos a comenzar con un pequeño repaso de la clase anterior. Le voy a pedir al hermano Omar que estos versículos que voy a decir al principio, me gustaría ponerlos, el Mateo 19:28. Dijimos que el nuevo nacimiento es en griego, el nuevo nacimiento en griego es palingenesia. En realidad es la palabra regeneración. Significa de nuevo u otra vez. Palín significa de nuevo u otra vez, y genesías o génesis, que significa nacimiento o comienzo. Esta palabra regeneración la tenemos en el Nuevo Pacto 2 veces. Como decíamos en el estudio anterior, en Mateo 19:28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Tito 3:5-7. Aquí en Mateo 19:28, mientras pones Tito 3:5-7, la palabra es equivalente regeneración a la restauración de todas las cosas con una denotación escatológica. Leemos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, Tito 3:5-7, nos salvó no por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Vamos a regresar a estos dos versículos casi al final de nuestro estudio. Es bien importante que tengamos estas palabras bien claras. Lavamiento, regeneración, renovación del Espíritu Santo. Lavamiento, regeneración y renovación del Espíritu Santo. Prácticamente todo nuestro estudio se basa en estas tres palabras. ¿Ok? La vez pasada explicamos este versículo comparándolo con Ezequiel 36 del 25 al 27, pero vamos a aguantar Ezequiel 35, 27, ya que vamos a regresar, como lo dije antes, al final de este estudio con estos tres versículos. Nuestra conclusión en tres frases, nosotros podemos concluir que el concepto de regeneración o nuevo nacimiento no es un cambio de la vieja naturaleza del hombre. Ni siquiera tiene participación en ella, sino que consiste en la comunicación de una nueva naturaleza divina. Si puede poner, hermano Mar, 2 de Corintios 5, del 16 al 15. Perdón, lo invertí. Del 16 al 17. Ok. 16 al 15, un poquito como de adelante hacia atrás. Ok, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Fíjense, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Estos dos versículos concluyen qué es el nuevo nacimiento. Pues son, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Es importante saber que ya nosotros no conocemos al Mesías en la carne. No lo conocemos según la carne, aunque lo conocíamos así. Ahora lo conocemos gracias a esta regeneración o nuevo nacimiento en el Espíritu. Nos preguntamos ahora, ¿cómo se produce esta regeneración o nuevo nacimiento? ¿Cómo esta nueva naturaleza ahora se comunica al hombre? Vamos a leer Salmo 33, el versículo 6 y el versículo 9. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Porque Él dijo, y se hizo, Él ordenó y se cumplió. Porque Él dijo y se hizo, Él ordenó y se cumplió. También vamos a leer Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se veía. Juan 1, del 1 al 3. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Traducido del griego, que significa palabra, y en latín es traducido verbo. Algunas traducciones hablan de en un principio era el verbo. También dice en un principio era la palabra. El versículo número 2 dice, en un principio este estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Voy a leer el 4. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer Juan 1, 11 al 14. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó, es decir, hizo morada entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es un punto muy importante de entender, hermanos, cómo, ya que se presenta a la palabra de Dios como el gran instrumento que el Espíritu Santo utiliza para dar vida a todo, incluyendo a lo que no tiene vida, es decir, a lo que está muerto o inerte. Y por la palabra, las almas de los muertos son llamadas a la nueva vida. La palabra de Dios es poderosa tanto para crear como para regenerar. Ella ha llamado al universo a la existencia. Llama a los pecadores de muerte a vida. Y la misma voz que en otro tiempo dijo, sea la luz, es la que en este caso dice, sea la vida. Si te preguntas cómo algo muerto puede dar vida, es imposible para el hombre. Pero para Dios, todo es posible. Antes de leer todo el capítulo 3 del Evangelio de Juan, quería hablarles un poco de Nicodemos. Pero bueno, vamos a leer mejor el capítulo 3. Esto es una historia interesante e importante, donde hay un encuentro con un personaje llamado Nicodemo. Y este encuentro nos va a ayudar a entender un poco más cómo se produce este nuevo nacimiento explicado de la boca de nuestro Señor Jesús. Leemos en 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo.
El Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? A mí me encanta, no sé ustedes, pero a mí me encanta esta respuesta de nuestro Señor. ¿Eres tú maestro de Israel y no conoces esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y aquí estaba el Hijo enfrente de Nicodemo, diciéndole estas palabras, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y enfrente de él estaba el Hijo, diciéndole, quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Estás viendo que el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y si se dan cuenta, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es verdaderamente la carnalidad. Ama las tinieblas más que la luz. Y dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Y esta es nuestra tendencia cuando estamos en la carne. No podemos ir a la luz para que no sean estas expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo sale en este libro de Juan 3 veces. Nicodemo ocupaba una posición muy elevada. Les voy a hablar un poquito de Nicodemo acá, para que podamos entender con quién se está llevando este diálogo. Él ocupaba una posición muy elevada en lo que podríamos denominar el mundo religioso, un principal entre los judíos, maestro de Israel. Él pertenecía al Sanedrín. En tiempos del Señor, el Sanedrín tenía una gran importancia, era como el Tribunal Supremo. Es cierto que la autoridad suprema pertenecía a los romanos y que el rey Herodes tenía unos determinados poderes, pero la autoridad religiosa, que también era jurídica en muchas cuestiones, pertenecía al Sanedrín. Nicodemo tendría una información de primera mano en las más importantes cuestiones y habría decidido cosas de trascendencia en muchas ocasiones en ese tiempo. Por otra parte, pues era fariseo, es decir, pertenecía al grupo de personas más estrictamente cumplidores de la ley y supuestamente más espirituales.
no como los saduceos, que eran más materialistas y oportunistas en cuestiones de política, o como los herodianos, que defendían el poder del rey vasallo de Roma, que era Herodes, pero tampoco eran extremistas políticos como los celotes o extremistas religiosos como los esenios. Él sabía bien lo que preguntaba y sabía bien lo que se juzgaba acercándose a Jesús. Por eso vemos que Él se acerca de noche. Creo que esto responde un poco el por qué Él escoge la noche para acercarse a Jesús y preguntarle acerca de el reino de los cielos. Difícilmente podría haber ocupado una posición más elevada e influyente. Sin embargo, es evidente que este hombre que gozaba de tan alto privilegio se sentía intranquilo. A pesar de todos sus privilegios religiosos, sentía una incesante inquietud ante algo que ni su fariseísmo ni todo su sistema de judaísmo podía resolver. ¿Qué era lo que él estaba viendo? Él estaba viendo algo sin precedentes. Es muy probable que no fuese capaz de definir qué es lo que él quería. Pero él quería algo, pues lo contrario nunca habría venido a Jesús, y menos de noche. Es evidente que el Padre lo estaba trayendo al Hijo con su irresistible y a la vez delicada mano. Quisiera leer Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el Padre, evidentemente con este versículo que acabamos de leer, lo atraía provocando en él un profundo sentimiento de necesidad que nadie podría satisfacer, porque Jesús era la única respuesta de este profundo sentimiento. Nicodemo, como muchos otros, debía dejar atrás muchas cosas antes de llegar verdaderamente al conocimiento de Jesús. Debía desprenderse de una pesada carga, de una maquinaria religiosa, antes de aprender la divina simplicidad del plan de salvación de Dios. Debía descender de la cumbre del saber rabínico y de la religión tradicional y aprender el alfabeto del Evangelio en la escuela de Cristo. Esto era muy humillante para un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. En ninguna cosa el hombre es más tenaz que en cuanto a su religión y a su saber. Y a oídos de Nicodemo debe haber sonado muy extraño que aquel que había venido de Dios, como él mismo lo dijo, tienes que haber venido de Dios como maestro, le dijera cuando le preguntó, Rabí. Ya aquí él está aceptando una posición de parte de Jesús. Siendo él lo que era, vino con ese respeto, Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto, mis hermanos, de la boca de Nicodemos es algo, ya él ha reconocido aquí que Jesús es superior. Y dice, porque nadie puede hacer estas señales. O sea, él se da cuenta que ninguno en esa época, aún con todo el conocimiento y todo lo espiritual que parecía, podía hacer lo que Jesús estaba haciendo. Si no está con Dios. Y respondió Jesús,
Y ahí vino el cortocircuito, me imagino. De cierto te digo, esto significa amén y amén. Esto significa así sea, así sea, así será, así será. El que no nazca de nuevo y doble y reiteradamente no puede ver el reino de Dios. Es decir, mis hermanos, que no hay cosa tal como cristiano que no haya nacido de nuevo. No hay. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Al ser judío por nacimiento y por ende tener derecho de todos los privilegios de un hijo de Abraham, pues lo invadió, me imagino, una extraña perplejidad cuando el Señor le dijo que debía nacer de nuevo. Para mí es como que yo vaya a mi obstetra o a un médico y le diga, mire, usted tiene que nacer de nuevo, pues en su conocimiento, su inteligencia y su razonamiento. Esto es imposible. Y es imperante, necesario y único requisito para poder ver el reino de Dios. Esto implicaba renunciar a todos sus privilegios y distinciones, descender de una vez del escalón más alto al escalón más bajo. Imagínense lo que le había tocado a Nicodemo estudiar y hacer todo lo que hizo para que él le diga, pues nada te ha servido, tienes que nacer de nuevo. Un fariseo, un maestro, un principal no estaba ni un ápice más cerca de este reino celestial que el más despreciable de los hijos de los hombres. Esto era demasiado humillante. Diferente habría sido el caso si Nicodemo hubiese podido llevar consigo todos sus privilegios y distinciones a fin de ser acreditado por ellos en este nuevo reino. Pues no le servía de nada, mis hermanos. Él me imagino que se creería que esto habría asegurado una posición muy superior a la de una ramera o a la de un publicano, a la de un cobrador de impuestos, pero decirle que debía nacer de nuevo no le dejaba nada en qué gloriarse. Algo muy humillante para un hombre de su posición. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora, imagínese, ya llegar al punto de preguntarle cómo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya le estaba razonando. Ya para llegar a ese punto, algo estaba pasando en su corazón. Porque, mis hermanos, si tú le dices esto a un doctor, te va a decir, tú lo que estás es loco. Ni siquiera pasa a la segunda parte. Yo aquí analizo que para poder llegar a ese punto, algo estaba pasando. Algo estaba recibiendo Nicodemo. Él estaba preguntando cómo. ¿Se puede entrar al vientre de una madre y nacer? Seguramente no. No tendríamos mayor valor un segundo nacimiento natural que el primero. Aunque un hombre natural entrase 10.000 veces en el vientre de su madre y nacer, no sería más que un hombre natural, a fin de cuentas. Pues lo que es nacido de la carne, carne es. Y por más esfuerzos que hagamos, no podemos cambiar la naturaleza, ni mejorar la carne. Es imposible convertir la carne en espíritu, y esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Por más alta estima que le atribuyamos el rango de fariseo, principal entre los judíos, maestro de Israel, lo que se quiera, la carne, no obstante, sigue siendo carne.
Si esta verdad fuese más conocida, muchísimos de nosotros, muchísimas personas cesarían en sus inútiles esfuerzos y obras de tratar siquiera de llegar a una perfección. La carne no sirve de nada, no es otra cosa que hierba marchita. Sus más piadosos esfuerzos, privilegios y logros religiosos, sus obras de justicia, no son, según la palabra, sino trapos de inmundicia. Y de verdad que este versículo es muy fuerte. Para aquel que le queda alguna duda de si sus obras de justicia son algo, pues vamos a leer Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Vaya qué esperanza. No nos debe quedar duda. No quiero ni volverlo a leer. Para mí, a mí me parece particularmente bien claro. Más anonadado aún se quedó Nicodemo con la segunda respuesta de nuestro Señor cuando Él le pregunta cómo. En el versículo 5, le responde: de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar al reino, en el reino de Dios. En el 6, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Claramente se nos enseña aquí que la regeneración o nuevo nacimiento se produce a partir del agua y del espíritu. Toda persona debe nacer de agua y del espíritu, a fin de poder ver el reino de Dios y acceder a los profundos y celestiales misterios de este reino. Nosotros los mortales, el mortal, dotado de la más aguda visión, no puede ver el reino de Dios, ni ningún ser humano puede jamás penetrar en los profundos secretos de este reino, por más que cuente con la mente más brillante de todos los tiempos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Podemos leer esto en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Y como leímos anteriormente en Juan 3:3, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entender, pues, qué quiso decir el Señor con la expresión nacer de agua, vamos a citar 2 o 3 pasajes que ya leímos anteriormente. Uno de ellos es Juan 1, del 11 al 13. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, y los suyos no lo recibieron.
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, prestemos atención, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el 14 dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Se deduce de este pasaje que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo es alguien que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios. Todos los que por el poder de Dios, el Espíritu Santo, creen en Dios el Hijo, son nacidos de Dios el Padre. La fuente del testimonio, su objeto y el poder de recibirlo son todos divinos. La obra completa de la regeneración es divina. Por lo tanto, en vez de estar ocupado conmigo mismo y de preguntar como Nicodemo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Debo sencillamente arrojarme por la fe en los brazos de Jesús y así habré nacido de nuevo. Todos aquellos que depositan su confianza en Cristo han recibido una nueva vida, han nacido de nuevo. En Juan 5:24 leemos: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el 6:47, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree tiene vida eterna. Fíjese, el que cree tiene vida eterna, presente. Juan 20:31. Ya le ha sido otorgada, porque cree. Juan 20:31. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es mejor de leerlo desde el 30 para poderlo entender un poco mejor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús el ungido es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estos pasajes prueban que la única manera en que podemos tener esta nueva vida, esta vida eterna, es simplemente recibiendo el testimonio respecto de Cristo. Todos aquellos que creen este testimonio tienen esta nueva vida, tienen esta vida eterna. Notemos que no se trata simplemente de quienes dicen creer, sino de aquellos, como le dijo anteriormente, tiempo presente, que realmente creen. Es decir, los que creemos tenemos vida eterna, según el sentido del término en los pasajes anteriores. Creer, tiempo presente. Hay poder vivificante en el Cristo que revela la palabra de Dios y en la palabra que revela a Cristo. Y esto es bien importante de entender. Y en la palabra que revela a Cristo. Leemos Juan 5,
25, pon por favor del 25 al 29. De cierto os digo que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Hermanos, cuando los muertos oirán la voz del Dios. ¿Qué muerto escucha si no es por el poder del Espíritu Santo, por el poder divino? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora leemos en el 28. No os maravilléis de esto, pues llega la hora en que todos los que yacen en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. El Señor puede hacer que las almas de los muertos o sus cuerpos oigan su voz vivificante. Su poderosa voz puede comunicar la vida tanto al cuerpo como al alma. El incrédulo y el escéptico argumentan en contra de esto simplemente porque hacen de su vana mente carnal la medida, la norma de lo que debe ser, excluyendo así enteramente a Dios. Este es el colmo de la insensatez. ¿Qué relación tiene todo esto con el significado de la palabra agua? Te preguntarás. A lo que respondemos, tanta como para demostrar que el nuevo nacimiento se produce como la nueva vida se comunica por la voz de Cristo, la cual es realmente la palabra de Dios, como lo leemos en Santiago 1:18. Y este versículo leímos la semana pasada también. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y quiero leerlo una segunda vez. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad. ¿Se dan cuenta que la palabra es el medio por la cual Dios nos engendra? Porque quiso. Con la palabra de la verdad para que seamos primicia de su criatura. Y ahí estamos viendo desplegado en Santiago 1:18, ese nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, 23. Habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. En ambos pasajes la palabra es presentada como el instrumento por el cual se produce el nuevo nacimiento. Santiago declara que somos engendrados por la palabra de verdad. Y Pedro manifiesta que somos renacidos por la palabra de Dios. Es claro pues que el Señor, al hablar de nacer de agua, representa bajo esta significativa figura la palabra de Dios. Pues es símbolo que un maestro de Israel podía haber entendido con solo estudiar
Ezequiel 36, del 25 al 27, que les dije anteriormente que por favor lo mantuviéramos presente para más adelante en esta exposición. Vamos a leer Ezequiel 36, del 25 al 27, que va muy a la mano con el versículo de Tito. A ver, voy a leer Tito un momentito. Tito, si quieren no lo busque, yo lo puedo leer. Tito 3, del 5 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Acuérdense lo que significa y lo que es para Dios nuestras obras de justicia en la carne, sino según su misericordia por medio de la regeneración y del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Les dije que tuvieran por favor presente esas tres palabras que ahora vamos a leer en Ezequiel 36, del 25 al 27. Un momento, por favor. Ya va. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Aquí vemos la limpieza. Y en el 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Aquí vemos la regeneración. Y en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pues esta es la renovación, que es obra de Dios, no humana, que consiste en energizarnos para andar en sus caminos. Para mí este es el plan completo y perfecto. Tenemos una hermosa representación de este lavamiento. Vamos a leer por favor Efesios 5, 25, 26. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Qué belleza! ¿Cómo podemos ver claramente ese lavamiento, esa purificación por medio del agua con la palabra? De todas estas citas aprendemos que la palabra de Dios es el gran instrumento del que se sirve el Espíritu Santo para dar vida a las almas de los que han muerto. Esta verdad se confirma de una manera particularmente interesante por la conversación que el Señor mantiene con Nicodemo. Pues en vez de responder a su reiterada pregunta de cómo puede hacerse esto, el Señor le presenta a este maestro de Israel la sencilla lección que enseña la serpiente de bronce. Esto lo podemos ver en Números 21, del 5 al 9. Vamos a ver un poquito la historia en Números.
¿Cómo le está explicando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo para que pueda ver esto claramente? Ya que él conocía muy bien las Escrituras y además tenía eso en su corazón. Había venido al Señor de noche, tal vez sin poder dormir, vio esta oportunidad, tampoco a la luz de que todos los vieran y levantar los comentarios, pero este hombre de seguro, me imagino cuántos días, y en su meditación el Señor ya le estaba hablando a su corazón. Entonces, a ver, vamos a ver. Creo que estamos en el equivocado. Te dije número 21 de 5 al 9, ¿verdad? Ok, ahora sí. Entonces el pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua y nuestra alma detesta este pan, bueno para nada. Entonces Yahvé envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moisés y dijeron: hemos pecado, por cuanto hablamos contra Yahvé y contra ti. Ora a Yahvé que quite de nosotros la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en lo alto de un asta. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y mire a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre y éste dirigía su mirada hacia la serpiente de bronce, vivía. Quiero leerles textualmente lo que saqué de un comentario de C.H. Mackintosh, que me pareció hermoso para cerrar esta segunda parte de Nacer de Nuevo, cómo se explica el nacer de nuevo, cuál es su proceso, cómo se produce. Ahora el pecador perdido puede hallar la vida sencillamente al mirar a Jesús por la fe. Primero clavado en la cruz y luego sentado en el trono. Seguramente los israelitas habrán mirado las heridas que le provocaron las dolorosas mordeduras de la serpiente. Pero para hallar el remedio solamente debían mirar a la serpiente de bronce. Del mismo modo, al pecador perdido, por agobiada que tuviera su conciencia, no se le dice que mire sus pecados para obtener el socorro. Una sola mirada de fe a Jesús basta para que tenga la vida. El israelita no tuvo que mirar 2 veces para ser sanado. Tampoco el pecador debe mirar 2 veces para él recibir la vida. No fue la manera de mirar, sino el objeto que miró el israelita lo que lo sanó. Tampoco es el modo de contemplar, sino el objeto en el cual el pecador fija la mirada que lo salva. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías 45:22. Esta fue la preciosa lección que Nicodemo debía aprender, y la respuesta a su insistente pregunta respecto al cómo.
Si alguien comienza a razonar acerca del nuevo nacimiento, seguramente quedará confundido. Pero si cree en Jesús, nacerá de nuevo. La razón humana nunca podrá comprender el nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios lo produce. Muchos hallan un tropiezo en esto porque se enfocan en el mecanismo o proceso de la regeneración en vez de someterse a la palabra regeneradora. Y el resultado es que están desconcertados y confundidos. Se miran a sí mismos en vez de mirar a Cristo. Y no puede ser de otra manera, pues existe una inseparable conexión entre el objeto que miramos y el efecto que tal mirada produce. ¿Qué habría ganado un israelita mirando sus heridas? Nada. ¿Qué consiguió al mirar a la serpiente de bronce? Ser sanado. ¿Qué gana el pecador al mirarse a sí mismo? Nada. ¿Qué gana al mirar a Jesús? La vida eterna. Y con esto, mis hermanos, concluyo cómo nacer de nuevo. Le doy muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que haya sido aclarado y hayan tenido o aprendido algo de esta exposición. Ahora la sala se abre para sus comentarios y preguntas y bienvenido a todos. Gracias. Pues mi hermana Isabel, María Isabel, gracias por tu estudio, por haber compartido con nosotros la palabra, realmente muy interesante. Me gustaría saber si alguien quisiera compartir alguna palabra, algún comentario. Adelante, mis hermanos, con toda confianza. La sesión para preguntas y respuestas se levanta en sus momentos, por favor, cualquiera que quiera participar. Ya hemos practicado antes. Pareciera ser que debajo de su micrófono, del símbolo del teléfono, aparece un icono con el cual pueden presionar para poder participar. Adelante, mis hermanos. Bien, por mi parte, hermana María Isabel, me parece que hiciste meditación sobre algunos puntos muy interesantes. A mí me parece que meditando en aquella palabra que mencionaste, que la palabra de Jesús es sumamente poderosa para dar vida. En alguna ocasión escuché a algún hermano que decía que la palabra de Jesús era tan poderosa para dar vida, que cuando resucitó a Lázaro, así como resucitó también a otros personajes en la narrativa de los evangelios, Jesús tuvo que decir: Lázaro, ven fuera. Porque de lo contrario, probablemente todos los muertos hubieran resucitado. Creo que
Creo que tu exposición fue sumamente iluminadora y pareciera como si estuvieras también dando alguna clase sobre el llamado irresistible de la gracia de Dios, porque definitivamente el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Él es el que nos da el nuevo nacimiento, el que nos lava y el que hace la obra de la regeneración en nosotros, de manera que pone en nosotros un corazón de carne y pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. También me gustaría meditar en esto que tú también comentabas sobre el hecho de que solamente Jesús fue el único y es el único que pudo haber empezado cualquier frase con la palabra amén, amén. Nosotros terminamos nuestras oraciones con la palabra amén, que significa así sea hecho, esperando que nuestra oración sea grata delante de nuestro Dios, esperando que todo lo que digamos sea para bendición y que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero Jesús fue el único que pudo haber dicho amén, amén, al iniciar una frase, al iniciar una oración, diciendo lo que voy a decir es la verdad porque yo soy la verdad. Es el único que pudo haber dicho eso. Y me quedo con tantos pensamientos cuando señalas a Juan 5:25, donde dicen todos aquellos que oigan la voz del Hijo del Hombre vivirán. ¿Los muertos pueden oír? Eso indudablemente me transportó a la visión del Valle de los Huesos Muertos de Ezequiel, donde esa misma pregunta retórica es hecha por Dios al profeta. Le dice, ¿acaso volverán a vivir? Señor, tú sabes todas las cosas. Y esos huesos son cubiertos con nervios, con músculos, con piel, y al soplar Dios aliento de vida, vuelven a vivir. Pero esa era una visión. Justamente esa visión está en el contexto de justo el texto que tú nos estabas mencionando de Ezequiel 36, que es la promesa del nuevo pacto. Un nuevo pacto que incluye dar vida, tener un nuevo corazón, tener escritas en nuestro corazón las leyes de Dios y el tener el espíritu de Yahvé entre nosotros. Realmente es maravilloso todo esto que hemos estado revisando. Quisiera darle la palabra a Silvia, que levantó su bandera. Adelante. Buenas noches. No sabía que María Isa iba a dar la conferencia hoy. Bueno, tengo varias cosas. No he escuchado las clases anteriores, tal vez algún pedazo de las clases anteriores, pero hoy me queda así como que, primero lo de Nicodemo, ciertamente el aclarar lo de que él era alguien que tenía una gran posición, ¿no? Y sin embargo,
era maestro de maestros. Entonces, el hecho de que Él lo llama es ciertamente que Dios no hace acepción de personas, ¿no? Aún entre estas personas Dios tiene a sus escogidos. Y lo último, o sea, también lo que estaba de la serpiente en el desierto, ¿no? Así como Dios levantó la serpiente en el desierto, wow. O sea, cuando María estaba explicando eso y lo que dijo, yo me quedé así como que, wow, ¿cómo no lo había visto? Realmente ese era el símbolo de Jesús, o sea, el que viese a Jesús, o sea, el que fuese a Él, simplemente va a ser resucitado. Y lo que me venía era la salvación, o sea, sabes que se ha discutido mucho que si la salvación se pierde, no se pierde, y ahí estamos viendo que, o sea, no puedes ver, no es necesario que veas dos veces, con ver una sola vez está listo, o sea, hecho está, como dice en Apocalipsis, ¿no? Hecho está. Entonces, eso es una de las cosas que me venía, o sea, yo creo que también se podía tocar ese punto de que la salvación simplemente no está hecha y ya, Dios lo decidió y, y no es una cuestión de que si nosotros porque muchas veces tenemos dudas de nuestra salvación, y no solamente de que si hemos nacido de nuevo, sino también de que si somos salvos, ¿no? Y más aquellos que hemos salido de esa doctrina de que si no haces esto, que pasa esto, que porque vuelves a pecar y entonces pierdes la salvación. Y no, ya Dios lo hizo. Lo que decías ahorita, Omar, que lo comparabas con lo de Lázaro, ciertamente me venía también otra cosa, que es parte de la doctrina que por eso Pablo se insistía tanto cuando predicaba sobre la resurrección de los muertos, o sea, porque había muchos que todavía no tenían eso claro y ahora otra vez con esta enseñanza también me viene que parte de esta doctrina también del Señor y que nos dejó a través de los apóstoles, te enseñaron sobre que sí seremos resucitados, que vamos a dormir, pero vamos a ser resucitados, que tengamos confianza en que el Señor nos va a levantar, que no vamos a quedar entre los muertos porque ya no estamos muertos. Entonces esa es otra cosa que venía a mi mente ahora, es como que se puede ramificar en varias aristas, ¿no? O sea, Jesús no solamente está hablando de nacer de nuevo, Jesús o sea, es algo mucho más profundo, es habla de la eternidad, o sea, pienso que también está implícita la eternidad, ¿no? Porque él, al levantar a los muertos, lo que estaba diciendo Omar de que va a poner carne sobre los huesos, que es el profeta en Ezequiel, creo que está, ¿no? Cuando dice que solamente tú lo sabes. Entonces, es eso, o sea, yo los levanto y punto, o sea, nadie los va, o sea, yo ya los resucité y está hecho. Creo que responde a muchas preguntas que nos hacemos, inclusive las iglesias cuando empezó el nuevo pacto se hacían. Por eso Pablo, yo ahora entiendo por qué Pablo insistía tanto explicándole sobre eso, porque era difícil de entender y hasta nosotros nos ha costado entender hasta ahora. Yo creo que esta enseñanza ha sido muy reveladora y creo que nos va a ayudar también para poder guiar a otros que les cuesta entender que han nacido de nuevo, cómo es el nacimiento y también que les cuesta entender que serán resucitados, porque ahí está la respuesta. Dios lo hizo y no, en una primera instancia no podemos entenderlo porque vamos a empezar a razonarlo como lo hizo Nicodemo. Sí, creo que todos los hemos razonado y por eso no ha costado creerlo y nos hemos dejado llevar por la doctrina de que sí, que la salvación se pierde, que esto, que aquello, y sin embargo esta enseñanza nos hace, por lo menos siento en mi espíritu eso, que me ha hecho ver algo que uno puede ver con la mente humana, aún leyendo la palabra, si no es despertado en el espíritu, esto no es palabra muerta, no lo entiende, por eso el fariseo, o sea, Nicodemo no lo entendía. Por eso era el aporte que quería hacer y de verdad que, wow, o sea, es hermoso, de verdad que es sumamente hermoso lo que quería aportar. Bien, hermanos, Silvia, muchísimas gracias por tu participación. La hermana Lisette Noemí lanza la siguiente pregunta. Dice, para vivir debían mirar la serpiente de bronce. El bronce es juicio.
la serpiente, ¿qué sería? ¿Por qué serpiente de bronce? Bueno, hermana, a mí me parece que voy a contestar en nombre de mi hermana María Isabel. Si mi hermana tiene algo más que añadir, pues adelante. Yo lo único que le quiero comentar, mi hermana, es que el suceso que vivió Israel en el desierto apunta a, apunta básicamente a un juicio de parte de Yahvé hacia su pueblo, a un pueblo que murmuraba, que se quejaba, que le daba constantemente la espalda a Dios. Y esa plaga, ese juicio que Dios lanza en medio de su pueblo son las serpientes. Y bueno, Dios, Yahvé le dice a Moisés, bueno, hazte, después de que el pueblo clamó por misericordia, le dice a Moisés, bueno, hazte una serpiente de bronce y levántala. Y cualquiera que mire, pero notemos que es un mirar con fe, un mirar con la esperanza de que Yahvé va a cumplir su promesa. Y cualquiera que mire será sanado. En ese mismo sentido es que Jesús hace la mención de que el mismo Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que mire en él tenga vida eterna. Me parece que sí, definitivamente la figura de la serpiente es un tanto impactante, porque no lo esperaríamos como una figura de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la serpiente de alguna manera representa maldición, representa inmundicia. Pero por otro lado también recordemos que nuestro Señor Jesús fue hecho maldición por nosotros. Dice, porque maldito el hombre que es levantado, que es colgado de un madero. Y él fue hecho maldición, de manera que él cargó nuestros pecados y recibió de parte de Yahvé todo el juicio y el peso del castigo que merecían nuestros pecados. Y su justicia fue imputada a nosotros, de tal manera que nosotros somos tenidos por justos. Ciertamente, como lo hizo extensivo mi hermana María Isabel, ciertamente no por nuestras buenas obras, sino por aquel que es el que llama. Por Dios que en su misericordia nos hizo nacer. María Isabel, no sé si quieras comentar algo adicional, o José Antonio, adelante. Voy a abrir un momentito tu micrófono, José Antonio. Adelante, María Isabel, si quieres agregar algo adicional. No, pues tú lo dijiste. Y el secreto aquí no es, le estaba respondiendo a la señora Noemí, que no es Jesús enjuiciando, pero más bien es Jesús enjuiciado, cargando el juicio, como lo dijiste. Allí estaba colgado un madero, y quien pusiera su mirada en él era sanado. A mí
Es que está, voy a cerrar el micrófono de los demás porque se me repite y me confundo porque estoy escuchando el eco, ¿no? Ok. A mí me viene a la mente, pues, en un principio, pues fue la serpiente que trajo juicio. Y me llama la atención la serpiente en este caso, en el madero, trayendo sanidad. Y Omar, quería preguntarte, más bien de responder que preguntarte algo. Viene a mí lo que dice ojo por ojo y diente por diente, pero en este caso, hacer este tipo de justicia con la misma justicia, es decir, lo positivo, lo negativo, se, pues él tiene que hacerse eh, juicio para poder llevar lo que primero condenó a justicia. No sé si me explico. Es una pregunta que pues te hago a ti y a José Antonio y a quien quiera responder. No me queda muy bien clara la pregunta, hermana. Probablemente si pudiera reformularla, por favor. ¿Cómo no? Lo que estoy viendo acá es que lo vemos claramente que le estaba respondiendo a la señora Noemí, que ella estaba diciendo que es Jesús haciendo juicio. Más bien Jesús está llevando el juicio, ¿ok? En el madero. Por eso quien viera la serpiente en el madero era sano. Pero ¿por qué la serpiente? Pregunta ella. Y yo estoy respondiendo que lo que yo veo es la serpiente en el principio, la cual esa serpiente trajo juicio y ahora trae sanidad. No sé si me explico. Es decir, esa serpiente es condenada, esa serpiente trajo condenación, pero el mismo Jesucristo se hace pecado y se hace inmundicia en la cruz para nosotros poder verlo y darnos sanidad. Entonces esa imagen es de la serpiente condenada, maldita en el Edén, que trae juicio a la humanidad. Se representa ahora en un madero, siendo inmunda, siendo quien recibió la maldición, se representa en el madero y es el mismo Jesucristo que colgado en un madero se hace maldición y trae sanidad. No sé si me expliqué mejor. Entonces viene a mí el ojo por ojo, diente por diente. No conozco, no he estudiado en profundidad el ojo por ojo, diente por diente, pero no sé por qué viene a mí el hecho de que ese versículo tiene algo que ver con esto. Y quería preguntarles a ustedes, mis hermanos, si conocen un poquito más del ojo por ojo, diente por diente, por lo cual debe ser el juicio dado y representado en la palabra, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto de esa manera, lo que es el madero, lo que es la serpiente y lo que es Jesús en el madero. Muchas gracias, hermana, por tu pregunta. Voy a abrir también el micrófono de mi hermano José Antonio. Y por favor, Manuel también acaba de levantar la bandera. Ahorita le paso la palabra. Mire, hermana, en mi humilde opinión, me parece que esto me hace meditar mucho sobre una herejía que está circulando en el mundo cristiano a través del famoso movimiento de fe. Estos maestros como Kenneth Copeland o Benny Hinn, entre otros, lo que están enseñando es que el Señor Jesús fue vencido en la cruz por Satanás. Y toman este versículo precisamente para hacer esta afirmación
de tal manera que ellos dicen, ven, Satanás poseyó al Señor Jesús de tal manera que se convirtió en una serpiente. Pero esto está completamente sacado fuera de contexto, y a mí sí me gustaría advertir a mis hermanos sobre esta herejía, porque lo que nos enseña la Escritura es que el Señor Jesús aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz. Él venció a Satanás en la cruz. ¿Sí? Me parece que su reflexión sobre la lex talionis, o la ley del talión, respecto al ojo por ojo y diente por diente, definitivamente al menos tendría que ver algo con la justicia divina en relación al justo pago por nuestros pecados. Y John Owen hacía esa reflexión, ¿no? Es decir, cuando Cristo murió, pagó todos los pecados de todo el mundo, o pagó solamente ciertos pecados, o la gran mayoría de pecados, pero a excepción de uno, o de algunos. O pagó el pecado de todos los hombres, o pagó todos los pecados de cierto grupo de hombres. Y bueno, a través de este tipo de reflexiones, él trata, y lo hace de una manera magistral, de defender la doctrina de la elección, en la cual dice, bueno, si Jesús pagó todos los pecados de todos los hombres, entonces el universalista está en lo correcto. Y todos, creamos o no creamos, al final de cuentas vamos a ir al cielo. Porque todos los pecados fueron perdonados en la cruz. Pero sabemos que el rico de la historia de Lázaro está ardiendo en el infierno en estos momentos. Entonces hay personas que se pierden. Entonces no puede ser posible que el universalista esté correcto. Si Jesucristo pagó todos los pecados, a excepción de uno, que es la incredulidad, que es justamente lo que mis hermanos arminianos argumentan. Y dicen, bueno, lo que pasa es que todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz, pero solamente son efectivos si tú crees en el sacrificio de Cristo. Entonces, la pregunta aquí que hace John Owen es, bueno, ¿la incredulidad es un pecado? Porque si la incredulidad es un pecado, entonces Jesucristo no pagó ese pecado. Pero sabemos que Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz. Luego entonces, la única opción que nos queda es que Cristo pagó todos los pecados de su pueblo, de los elegidos, de aquellos que en algún momento Dios ha de llamar por su gracia y actuar a través del lavamiento, de la regeneración, lo que tú nos has explicado ahora, Marisol, a través de ese llamamiento irresistible, nos hará venir a Él. Como dice Juan 5, nos arrastrará a Él, de tal manera que vendremos a Él. Y todo aquel que es traído por el Padre a Cristo, Cristo no lo echa fuera. Mi hermano Manuel, no sé si quisieras añadir algo. Adelante. Bueno, primero que todo, agradecerle a María Isabel el tremendo banquete que nos dio, porque la exposición fue increíblemente buena. Y creo que eso es uno de los beneficios enormes que tenemos del sacerdocio de todos los santos, donde todos podemos participar y
y recibir algo tan beneficioso, tan claro. Yo estaba meditando un poco en estos días, eh, todas las décadas que en lo que llamaría uno mi vida de cristiano, que perdidas por no entender esta verdad tan grande de lo expuesto hoy por María Isabel. De la manera como lo pone, para Nicodemo era algo que iba más allá de su conocimiento. Para Nicodemo, siendo un hombre que realmente debería ser una persona muy instruida, sabia tal vez, pero no entendía, estaba por encima, estaba más complicado de lo que él podía imaginarse. Y, y después de uno oír una explicación así, entonces uno lo que piensa es, tal vez es complicado y tan exageradamente complicado por lo mismo sencillo. Porque uno siempre piensa y tiene la tendencia a pensar que las soluciones a esos problemas que para nosotros siempre son tan complicados tienen que ser todavía más complicadas que el problema que nosotros tenemos. Pero no, la solución es sencilla, es más, la solución es única. Una vez hablando con mi hermano, cuando nosotros éramos apenas jóvenes, acabando de oír por primera vez de Jesucristo, yo le preguntaba a él, eh, ¿cuál era el problema, digamos, al egoísmo? ¿Cuál era el problema a los celos? ¿Cuál era el problema a la envidia? ¿Cuál era la solución? ¿Cuál es la solución al odio, a la enfermedad? Y él me dijo, Cristo. Y cada vez que yo le preguntaba cualquier cosa, él me respondía, Cristo, Cristo, Cristo. Yo me fui de ahí aburrido porque yo buscaba una respuesta y él solamente me dio Cristo, 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 y me fui de ahí aburrido y resulta que esa es la respuesta. Pues no la entendí tampoco, porque es tan sencilla que uno quiere algo todavía más complicado, tiene que haber algo más ahí, no, pero Cristo lo hizo todo, el asunto fue que lo hizo tan todo que la parte nuestra quedó muy sencilla, es mirarlo a Él. Cuando en Hebreos 11 se menciona de Moisés, que sale a enfrentar todos los problemas que él tiene que enfrentar, dice cómo se sostuvo como viendo al invisible, solamente mirando a una persona. Es que esto es lo que María Isabel decía, es mirar un objeto, y eso fue lo que hizo Moisés, se sostuvo mirando al invisible, no miró para otro lado, no miró a Faraón, no miró al pueblo, se hubiera puesto a mirar cualquiera de esas cosas y hubiera devuelto primero que todo el resto del pueblo, pero se sostuvo precisamente porque estuvo mirando el objeto que debía mirar. Y ahí está el secreto de la vida cristiana para nosotros, no solamente para la salvación, porque en Colosenses precisamente dice que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y si nosotros lo recibimos mirándolo a Él, hay que andar de resto de la vida cristiana mirándolo a Él. Y eso nos quita todas las complicaciones porque en vez de estar mirando toda la cantidad de problemas que nosotros normalmente enfrentamos, nos enfocamos en uno, en Él. Y ahí está la solución. Ahí está la respuesta. De modo que este asunto no es solamente para el nuevo nacimiento, para el comienzo de la vida cristiana, no, es que es la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No hay ninguna otra. Y es interesante lo de la pregunta de la serpiente, porque como comentaba aquí en el chat, creo que dice eso, que mata el problema de la serpiente con la serpiente misma, pero mata el problema del pecado. ¿A quién se le va a ocurrir a Satanás cuando viene la profecía de que dice Dios de que él lo herirá en la cabeza? ¿Cómo iba a imaginarse él que iba a matar al pecado con el pecado mismo cuando Cristo se hizo pecado por todos nosotros? Esa no se le hubiera ocurrido a nadie. Pero sea para nosotros, si nosotros vamos a mirar el problema de nuestro pecado, ¿a dónde vamos a mirar? A Cristo, que llevó nuestro pecado. Pero no solamente el hecho de que haya muerto allá llevándose nuestro pecado, sino el hecho de que también resucitó, y por él tenemos ahora la vida nueva. Pero tanto
si es la culpa del pecado, miramos a Cristo. O si es la vida nueva, miramos a Cristo. No hay ningún otro lado para donde mirar cuando uno es cristiano y entendió de qué se trató la vida cristiana. No hay otra parte a donde mirar, solamente Cristo. Amén. Ese era mi comentario. Pues muchas gracias, mi hermano Manuel, muy atinado y muy oportuno. Nos agrada tenerte nuevamente aquí entre nosotros, ya con tu micrófono arreglado. Gracias. Pues mis hermanos, no sé si alguien tenga algún otro comentario, duda, observación, adelante. Adelante, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues hemos, como bien dice nuestro hermano Manuel, recibido una enseñanza muy completa, muy bien trazada, llena de muchas cosas que va a ser necesario que todos los que estamos asistiendo a estos estudios volvamos a escuchar la cinta, que está llena de mucha sustancia. Te agradezco mucho, María Isabel, todo el enorme esfuerzo y evidente la presencia y la dirección de Dios en lo que nos has compartido. Mira, yo he llenado tres hojas aquí de cosas que fuiste diciendo. No me puedo detener en ellas porque pues tú ya las dijiste y las dijiste muy bien. Agradezco mucho y por supuesto este último puntito de la serpiente, bueno, pues no es tan fácil de captar, pero creo yo que en lo que concierne al nuevo nacimiento y al capítulo 3 del libro de Juan, me parece que ha estado más que bien focalizada ante la observación de nuestra hermana María Isabel, de este ver de la fe, que además ha sido pues muy bien matizado por nuestro hermano Manuel. Y pues bendigo al Señor la presencia de los dos esta noche. Yo creo que aquí en 3:14, cuando habla de Moisés, que levanta a la serpiente y que de esta manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. En estas palabras aquí de como Moisés, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre. Estas palabras de cómo y así, yo creo que con toda claridad nos señalan que el acontecimiento que da pie a esta cita de nuestro Señor, que está en Números 21, pues es sin lugar a dudas un tipo de levantamiento del Hijo del Hombre, como ya lo han señalado aquí mi hermana María Isabel. Y yo creo que hay varios puntos interesantes de comparación entre el caso de la serpiente de Moisés y el caso de Jesús levantado. Por ejemplo, en ambos casos, en Números 21 y en este capítulo 3 de Juan, podemos notar que la muerte era una amenaza, la muerte amenaza como castigo del pecado. También podemos ver que en ambos casos es Dios mismo el que con su gracia soberana, ofrece un remedio, tanto en Números 21 como en Juan 3. Y también podemos ver que en ambos casos el remedio consiste en algo o en alguien que debe ser levantado a la vista de todos. Y en ambos casos todos los que con corazón creyente miran
a lo que o a aquel que es levantado, son curados. Y tenemos aquí en Números 21 lo que podemos llamar el tipo. La serpiente de bronce es un tipo. Y Cristo nuestro Señor levantado es lo que podemos llamar el antitipo. Es decir, la realidad hacia la que apunta el tipo del Antiguo Testamento. Y por supuesto aquí, como siempre, el antitipo supera enormemente al tipo. En el libro de Números, el pueblo se enfrenta con una muerte física. Pero en Juan, el hombre se ve bajo la pena de una muerte que es eterna a causa del pecado. En el libro de Números, lo que es levantado es el tipo. Pero este tipo, la serpiente de bronce, no tiene poder para curarse. Como decía en el libro de los Reyes, recordarán cuando desbaratan, cuando hacen pedazos aquella serpiente de bronce, la llamaron justamente eso, cosa de bronce. Pero esa serpiente apunta hacia Cristo, que es el antitipo, y Él sí tiene poder para sanar. En Números se subraya solamente la curación física, es decir, cuando una persona, un hombre o una mujer mordidos por la serpiente ponían los ojos en aquella serpiente de fierro colocada en alto, se le devolvía su salud. Pero aquí en Juan lo que se concede a aquel que pone fe, que tiene fe en aquel que es levantado, lo que recibe no es tanto una curación física, sino una vida espiritual, una vida eterna. Entonces el levantamiento del Hijo del Hombre se presenta como una necesidad. No es un remedio más, sino realmente es el único remedio posible para el pecado. Pues solo de esta manera se pueden satisfacer las exigencias de la justicia, de la santidad y por supuesto también del amor de Dios. Bueno, con esto que digo, con esto que hemos dicho esta noche sobre la serpiente, pues no agotamos el significado porque es muy rico, pero creo que los oyentes esta noche, para comenzar conmigo, después de oír la exposición de mi hermana, pues he sido fortalecido, iluminado, confirmado, lo que mi hermano Manuel añadió, y yo confío en que esto que añado aquí de alguna manera, pues complete de una manera muy simple lo que ha sido hermosamente explicado esta noche. Muchas gracias. Mi hermano José Antonio, ¿nos despedirías con una oración? Sí, hermano, con mucho gusto. No sé si mi hermana María Isabel quisiera añadir algo a esto. Ella es expositora esta noche. Pues yo muy satisfecha con sus comentarios y en realidad pues traté de hacer algo simple, me extendí un poco, pero creo que realmente el Señor pues me dio las herramientas para poder exponerle esto de una manera sencilla que pueda ser entendida. Dentro de ese estudio, como dijiste, José Antonio, en el principio, pues te vas, viajas, y son muchas cosas que salen a medida que vas estudiando y quisieras ponerla, y por supuesto, por falta de tiempo, pues, y además de que quieres específicamente explicar cómo es el nuevo nacimiento, y como decía Omar, bueno, hablaste de ese llamamiento irresistible, sí, lo vi, y quieres también explicarlo, pero no se puede. Entonces,
yo soy la primera que va aprendiendo y se alimenta a la vez que voy estudiando, y compartir de este platillo pues es una gran bendición, y muchas gracias por su apoyo. Son una gran bendición para mi vida. He aprendido muchísimo con ustedes y espero que en las próximas enseñanzas pues se levanten otros hermanos y puedan compartir. Hermana, pues muchas gracias. Si no hay otra palabra, nos despedimos, como me ha pedido mi hermano más. Te agradecemos, Señor, en esta noche lo grato, Señor, lo inmensamente grato de tu presencia, de tu compañía, de la calidez y del confort que nos ofrecen tus palabras, la manera como llenas de paz nuestro corazón, como nos confirmas en tu verdad, en tu preciosa verdad. Nos ayuda, Señor, gracias por la ayuda de esta noche, por la palabra dada, impartida, por la manera como has usado a mi hermana María Isabel y los demás comentarios, Señor, para alentar en nosotros esta confianza que cada vez se hace más sólida cuando seguimos poniendo nuestros ojos en ti, Señor, como desde el principio, Señor. Ya no solamente al tipo, sino a ti, mi Señor, que eres la realidad plena y perfecta de aquel tipo. Señor, volteamos a ti nuestros ojos y nos encontramos llenos y nos encontramos seguros y nos encontramos anhelantes, porque es una mirada de fe, Señor. Una mirada de fe que seguimos levantando y una respuesta tuya a esa mirada de fe, Señor, que es el consolidarnos y el afianzarnos en la certeza, en la maravilla de tu promesa para nosotros, que en medio de este valle de lágrimas, en medio de este mundo tortuoso en el que nos ha tocado vivir, recibimos consolación, recibimos estabilidad y estamos confirmados, Señor, en la fe presente. Te doy muchas gracias por mis hermanos y mis hermanas que hemos estado juntos esta noche escuchando en torno tuyo, Señor, esta preciosa enseñanza, y te rogamos, Señor, que tú permitas que quede muy bien grabada en nuestro corazón y en el momento de la prueba, Señor, podamos nosotros recordarlo, podamos nosotros recargar toda y echar toda nuestra ansiedad sobre ti, que tienes cuidado de nosotros. Y Señor, te ruego que mis hermanos y hermanas que van a seguir impartiendo, Señor, estos estudios, como el de esta noche, Señor, tú estés con ellos y con ellas y les des confianza, Señor, de que tú estás con nosotros y que realmente este es, Señor, tu plan perfecto para tu iglesia, que muchos y muchas podamos compartir, podamos diseminar, podamos enseñar y afianzar a nuestros hermanos y hermanas en todas partes. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento, Señor, nuestra alabanza a tu majestad gloriosa y magnífica, Señor, a tu soberanía perfecta, a la compasión maravillosa que nos has mostrado en esta gracia derramada antes del tiempo de los siglos. Señor, rogándote por salud para mis hermanos y rogándote estabilidad en sus familias, en sus relaciones con sus esposos, esposas, hijos e hijas, Señor, y nos des un descanso, Señor reparador, esta noche. Todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén.